Buenas tardes, mi nombre es Samuel Ruiz Gómez del curso 841 y hoy voy a hacer la entrevista a mi abuelo. Buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Primero que todo, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Germán Gómez Pinilla. ¿Y dónde y cuándo nació? Yo nací en Bogotá en el año de 1944. Ok, entonces vivió la época de la violencia de los 50. Sí, señor. ¿Qué época y lugar nos quiere contar de la violencia de los 50? Pues la violencia se produjo en Colombia a raíz de la lucha de los poderes entre los partidos de esa época, que eran los liberales y conservadores. Ok, entonces era una lucha por la política de la época o por el poder de la época. Era una lucha entre los partidos por el poder. Ok. ¿Qué recuerda y cómo fue la violencia de los años 50? La violencia de los años 50 se produjo en gran parte por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que tenía las ideas liberales bastante avanzadas para su época. Y como en esa época gobernaba el Partido Conservador, entonces él tenía oposición del Partido Conservador. Ok. Él era liberal. Exactamente, él era liberal. Ok. ¿Cómo afectó la violencia de los años 50 a su familia? La violencia afectó no solamente a la familia, sino a todo el pueblo colombiano, porque el rencor entre los partidarios de un partido y de otro se acrecentó y llegó al grave estado de que si una persona portaba una corbata de un color o de otro, era asesinado por los enemigos del partido contrario. Eso se refiere a que si uno llevaba el color del partido opuesto a uno tenía ya pena de muerte. Prácticamente era pena de muerte. Por promocionar o portar el color de la bandera del partido político. Sí. Muy bien. ¿Quién fue Gaitán y por qué lo asesinaron? Gaitán era un abogado muy prestante y sus ideas eran totalmente liberales. Entonces, como en ese entonces el partido contrario era el partido conservador y era el dueño del poder, entonces de ahí arrancó la lucha por ese poder. ¿Y quién lo asesinó fue Juan Roa Sierra? Sí, el 9 de abril de 1948, Juan Roa Sierra asesinó de 3 tiros al caudillo del pueblo Jorge Eliezer Gaitán, y luego la turba enardecida lo linchó y recorrió las calles de Bogotá con el cadáver ensangrentado del señor Juan Roa Sierra. Ok, esto provocó que saquearan, quemaran, etcétera, los alrededores A consecuencia de eso fue el Bogotazo,
el llamado Bogotazo, que la gente enardecida rompió vitrinas, rompió almacenes, saqueó los almacenes, incendió gran parte de Bogotá y fue una catástrofe nacional. Ok, ¿y qué relaciones hay entre la violencia de los años 50 y la actual, la violencia actual? Pues la violencia ha seguido en parte por esa lucha de los poderes, pero esto se vino a mejorar en el año 57, cuando los partidos resolvieron alternarse 4 años cada uno en el poder para apaciguar esa lucha de los partidos. Eso se llamó el Frente Nacional. Ok, bueno, muchas gracias por atender esta entrevista. Con el mayor gusto, señor periodista. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Siempre a la orden.